Pero la idea es hoy día poderles tocar un tema que para medicina es importante, que es la parte semiológica. ¿Cuántos son, profesor? Acá tenemos 70 y tantos, ¿cierto? ¿Cuántos son? 160. 160. Casi, más o menos. ¿Cuánto es la predominancia de mujeres? Ah, ya, 70%. Sí, es un montón. Y eso me llama la atención. Para bien, ¿no? Pero me llama la atención. Es que en el futuro van a ser más que todas las damas de médicos. También. Y lo otro que me llama la atención es que ustedes, al ser un gran número, van a ser un gran número de médicos importantes para la población. Y eso es importante porque han escogido una carrera que es muy demandante. No sé si todos tienen la idea bien clara a qué se han metido. Porque medicina es algo muy bueno en el tema de que te permite un cierto estatus, pero también te pide mucho de ti, mucho de tu tiempo, mucho de toda tu vida. Entonces, si así lo entienden, tienen que meterse de lleno a sus carreras, ¿no? Está en quinto año de medicina, ya casi no le falta nada, en realidad casi no le falta nada. Muchos de los alumnos que han sido de la Ricardo ya ahorita van al hospital como internos, que algunos como residentes también ya. Entonces, bueno, ¿no? Es que avanza muy rápido. Tienen que hacerlo dentro de las capacidades y dentro de la mayor responsabilidad, chicos. Por ustedes, por sus padres, que también están aportando por ustedes. Yo estoy del lado del papá, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, tienen que esforzarse lo que puedan por su carrera. En el tema de semiología es un tema importante en todo lo que es medicina. ¿Por qué crees que es importante la semiología? ¿Qué crees? Para poder tener una idea de la patología del paciente antes de los exámenes universitarios. ¿Tener idea de qué? O sea, tener una idea previa de la patología del paciente y Ya. poder orientarme para los exámenes complementarios. Ya. ¿Alguien una opinión? Por allá, por el fondo. Ya, la doctora tenemos por su Coca-Cola. ¿Qué piensa, doctora? Sí, tú que estás con tu Coca-Cola. ¿Qué piensas? ¿Para qué es una semiología? ¿Se escucha? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No. ¿Alguien se escucha lo que yo hablo? ¿No se escucha? ¿Sí? Allá. No se escucha para meter más en medio y poder escucharlos, ¿no? La semiología sí es eso, o sea, es una sistematización que se emplea para poder llegar a un diagnóstico y en base a ese diagnóstico usted pueda realizar un tratamiento, porque si no ocurre lo que pasa muchas veces que tratamos a ciegas. O sea, pensamos que un paciente tiene una cosa y viene y le damos una pastillita, viene a la semana otra pastillita, viene a la semana otra pastillita y el paciente nunca se mejora, porque no estamos yendo al problema. Entonces, la semiología nos ayuda en eso, para poder llegar al problema y darles un tratamiento adecuado. Para eso tienen que usar una estrategia que lo hayan desarrollado, que es la observación. Tienen que saber percibir a su paciente cómo viene, ¿no? Porque tú puedes ingresar a un muchacho de 15 años que viene a la consulta y te viene y supuestamente viene por un dolor lumbar, y ese muchacho viene a la consulta y la que habla es la mamá, solamente la mamá. Le duele hace 10 días, ha tomado esto, tú le preguntas al muchacho, ¿y tú cómo te sientes? Callado, todo responde la mamá. Quiere decir que te da una percepción de que ese muchacho, por más que tenga 15 años, todavía le falta un desarrollo, creo yo, emocional importante, y eso es básico también para tu tratamiento. Entonces, todas esas cosas tienes que percibirlo al momento de atender a un paciente, en la emergencia, en la consulta, donde te encuentres, ¿cierto? Entonces, para poder desarrollar la semiología, tienes que hacer una buena anamnesis, después de eso hacer un examen físico del paciente y por último desarrollar exámenes auxiliares. A ver, en anamnesis, ¿qué preguntarían al paciente? Lo que quieras, ¿qué me puedes contar en anamnesis? Ya estás todo el día, no dices trauma, pero ya, algo que te ha visto. En anamnesis, ¿qué sería importante en traumatología? Preguntarle al paciente. ¿Qué pregunta te parece
trauma por lo menos. Ocupación. ¿Por qué? Ya. Sí, bueno, hay mucho en lo que es salud ocupacional actualmente, ¿no? La gente que trabaja a veces como albañiles, su perfil es distinto a una persona que trabaja todo el tiempo cortando cabello, o diferente a la persona que está haciendo incluso esto, ¿cómo se llama? Pedicure, que está todo el tiempo en una postura de así. Entonces, sí, la ocupación es importante. ¿Qué más? ¿Qué más preguntarías? ¿Qué más preguntarías? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo dices? ¿La acción? La lesión. Ah, bueno. ¿Cómo ocurrió? Sí, claro. Reforma. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaría? ¿La edad? ¿Por qué es importante la edad? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Les hago esta forma porque esta clase realmente la van a repetir creo que 3-4 veces, no hace otra clase. Entonces es muy repetitivo. Es que no le hagamos un poco más interactivo para que sea que estemos hablando de esto. ¿Qué más preguntarías? Tami. Accidentes. Ok. Ya. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaría? Algo de traumatología que es importante es el tiempo. Es el tiempo, es bien importante. Eso tal vez en otras no, pero el trauma no sí se pasa el tiempo. ¿Por qué crees? Porque el tiempo es importante. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, una fractura expuesta que ha tratado más de 6 horas y es considerado una contaminada. O sea, hay más riesgo de complicación. Entonces, si yo me siente, ¿cómo se siente? 6 horas, hay casi que ya no es complicado. Eso. Después, cuando hay las luxaciones, cuando hay la fotografía reducir, eso también se da cuenta de la dificultad. Eso tiene que estar en un punto en el cual yo estoy refiriendo vicio. También la persona que viene de guantes, de isla, de gauchos, viviendo 12 horas, 24 horas. Entonces, eso es un perfil distinto. Sí, son preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en anamnesis. Entonces, algo que sí vamos a ver es accidentes. Siempre habrá accidentes. Entonces, cuando hay un paciente con este tránsito, que es algo muy frecuente, tiene que hacer varias preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles crees, Doc? ¿Qué preguntarías tú? Viene el bombero con el paciente echado en la camilla, con su collarín, todo como lo trae, y dice, doctor, ¿usted de tránsito? ¿Qué preguntarías? ¿Qué posición del vehículo? No sabes si fue un carro, tal vez no ha sido carro. Ahora hay mucha moto. Ahora, ayer, cuando fue el domingo, llegó una señora al hospital, 72 años, que había sido atropellada, era un peatón, que había sido atropellada por una moto lineal. Se llevó fractura de pelvis, fractura de tibia, fractura de tobillo, no sé qué más. O sea, entonces, eso no es siendo un carro, o sea, no estaba dentro del vehículo. Entonces, ¿qué preguntarías? Ha sido estaba en calidad de peatón, estaba dentro de un vehículo lineal, un vehículo carro, ha
sido un trailer que se ha estampado. No siempre hay noticias de un carro de velocidad y un señor estaba sentadito, lo mató contra la pared, lo chocó. Entonces cada accidente ya va siendo distinto. Eso tienes que preguntar para que puedas más o menos tener una idea de qué se puede haber lastimado del paciente, ¿cierto? En este caso lo más clásico es el paciente que es el chofer que se golpea contra el timón y se lastima la parte torácica abdominal, ¿no? Cada vez hay menos porque ya usa el error, ¿no? Entonces normalmente es eso. O la clásica luxación de cadera, que es el paciente que va como copiloto, el paciente cae, le tira para acá y le golpea hacia atrás la cadera, ¿no? Esas son circunstancias que tienen que preguntar, o las clásicas caídas que siempre hay en emergencia. La caída cada vez lo vemos a diario, ya sea de adulto mayor, como dijo la doctora, ya sea de jóvenes, de qué circunstancias, de que haya parado, echado, de altura, tantas que por la tienen que haber caído. Bueno, si hay pacientes que te dicen que ha estado limpiando lunas, ¿qué preguntarías? ¿Qué preguntarías? No, usted. Muy bien, ¿por qué? Que puede caerse de 2 metros, caerse de 8 metros, ¿no? ¿Qué más preguntarías? Ya, pero ¿qué más preguntarías? Si he estado con elementos de seguridad. Porque lo normal es que las normas te exigen que tenga una seguridad, pero estamos en un país en el cual no siempre se cumple, ¿cierto? ¿Cómo se golpeaba? ¿Se tiene conocimiento? ¿Qué es? Entonces se le puede provocar. Entonces, eso tienen que hacer, chicos, en la anamnesis. Una vez que haya hecho la anamnesis, que tengan una idea de cómo ha sido el mecanismo, tienen que irse al examen clínico, que es importante también, ¿no? Para ver ustedes. Desarrollar el poder de la infección, que es básicamente observar al paciente cómo viene, realizar en algunos temas de palpación, evaluar la 5M, evaluar las complicaciones neurovasculares y la probabilidad de una mezcla de anomalías. Entonces, esto también es importante que observemos. Siempre en traumatología hay varias cosas que son ventajosas. Una de ellas es que siempre pueden comparar. Por ejemplo, si viene un paciente, con una lesión en el antebrazo, en la cual ha generado que tenga un eje para afuera, un valgo, ¿qué tienen que hacer ustedes para ver si eso es congénito o es algo que es adquirido? ¿Qué podrían hacer? ¿Entiendes? O sea, un paciente que viene al consultorio porque te enseñar su codo siempre por afuera, su codo valgo. Quiero ver si es esto adquirido o es algo congénito. ¿Qué harías? Una forma sencilla es ver el otro brazo. Porque si es algo congénito, por lo general es bilateral. Y eso es muy favorable en traumatología, porque se tiene que comparar el lado sano con el lado enfermo. Lo que quieran. Por ejemplo, no sé si han visto pacientes que tienen el cuarto dedito más chiquito, porque tienen hipoplasia del metatarso. Eso, por lo general, es bilateral. Tienen que comparar, es una ventaja en traumatología. Y siempre observar al paciente. En este caso, queremos ver la actitud a la cual el paciente viene. Si tiene una actitud normal, una actitud postural, que es aquella en la cual tiene un desorden de la musculatura, pero por un problema básicamente estructural. Básicamente por un problema de postura, pues, ¿no? Antálgico también es una postura en la cual el paciente por dolor desarrolla una posición diferente. Una compensatoria cuando tiene una dismetría en las piernas y también desarrolla una actitud de compensación. Y la escoliosis, que es la deformidad de la columna, como usted lo ha visto, una desviación, ¿cierto? Entonces, cuando entra el paciente, usted tiene que evaluar qué actitud trae el paciente. Para eso, obviamente, tiene que sacar la ropa. Sacar la ropa y evaluarlo. Esa es una primera parte de lo que es la actitud, el valor del paciente en traumatología. ¿Qué más evaluamos los clínicos? Como decía, un vago, un antecubatum, un recurvatum. ¿A qué se refiere esto? Es el eje, cómo se desvía. ¿Han visto personas con geno valgo una vez? ¿Han visto niños, pues son niños, ¿han visto para decir? ¿No han visto?
algo fisiológico, pero ahí se queda. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar un valgo en una persona o un niño? ¿Por qué crees que es importante? ¿Qué opinan? ¿Voluntario? ¿No hay más? Valgo, ¿por qué crees que es un valgo? No, usted está concentrado con su... ¿Por qué es importante un valgo? Usted. ¿Por qué es importante un valgo? ¿Por qué crees que es importante diagnosticar un valgo, un genovalgo, que es las rodillas para afuera? ¿Por qué crees que es importante? ¿Cuál crees que es el pronóstico de ese paciente a futuro? Con un valgo. ¿Alguien? Vamos chicos, ¿cómo tiene que ver? ¿A qué puede llevar un genovalgo en el futuro de un paciente? A una artrosis por el complemento lateral. Si todo el peso del cuerpo le hace el complemento lateral, ese paciente cuando tenga 40, 45 va a sufrir artrosis. Entonces tiene que diagnosticarlo joven. Entonces, si chiquito tú no lo conoces, no lo has visto, no lo identificas, no lo vas a poder ver ese paciente. Entonces, por eso ahorita los ejes es importante. Tanto el valgo como el vago, el curvatum. Acá se ve una figura de un valgo, miren. Este es un valgo. Este es un vago. También se ve frecuentemente. Son cosas que tienen que identificar al momento de la inspección. ¿Qué más tienen que identificar? Por ejemplo, acá se ve diferencia entre el lado izquierdo con el lado derecho. Esto, a la parte de la observación, tiene que ser percibido, tiene que ser, digamos, estudiado por ser algo anormal. O si ven acortamientos, como en este caso, es una pierna más corta que la otra, que solo también debe llamar la atención. Todo eso simplemente es a la inspección, no hay otra forma. Acá también se ve, si se dan cuenta, una alteración en la forma de la muñeca y acá hay una alteración en la forma del hombro. Entonces, esas alteraciones que la tienen que ver al momento de la inspección, es importante que la determinen porque eso va a dar un pronóstico en lo que es sobre un diagnóstico y luego un tratamiento. ¿Correcto? A ver, un comentario por acá. ¿Qué ven acá? ¿Qué podría ser? Voluntario, chicos. A ver, llamo. Dana Mendieta. Dana. ¿Qué te parece, Dana? Una opinión. ¿Por qué crees que es una muñeca? Ya. Otra posibilidad. ¿Qué otra cosa pueden pensar como esa imagen? ¿Qué pasa si es un paciente que ha venido a la emergencia porque sea por un coma policémico? Lo ve en medicina y le llama la atención a la muñeca, pero a él no le duele. No le duele. ¿Qué pensaría que podría ser? Una factura debería doler, ¿no es cierto? No le duele. ¿Qué podría ser?
Puede ser que no se trató la fractura y ya no se quedó mal. Puede ser también. ¿Qué más podría ser? ¿Pero es un tumor? Podría ser. ¿No? ¿Qué más podría ser? Una deformidad congénita en la cual nació así con una alteración de los huesos. Podría ser. O sea, sí es cierto que lo más veces es una fractura probablemente, pero siempre también tiene que desarrollar un poco su capacidad de establecer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque no siempre lo más frecuente, hay cosas raras. Lo importante en esto, Valeria, es de que tú identifiques que hay algo que no es normal. Por eso que este tema de la observación va dirigido a eso. Tienen que saber qué no es normal. Para eso, tienen que examinar a sus pacientes, chicos. Porque ya muchas veces no lo estamos examinando, no lo estamos tocando, no lo estamos palpando, no lo estamos preguntando. Entonces, tienes que observar que hay una cosa que está alterada y en base a eso te tienen que llamar la atención. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen de acá, Jeff. No, Jeff. Dale. ¿Función de qué? ¿Romeo? ¿Y qué otra opción puede ser? ¿Qué otra opción puede ser? Primero tendrías que ver el otro hombro, ¿no? Porque es gente bien delgada, y se nota el hueso porque lo usaba, no lo usaba. Entonces comparar el otro lado. Y si es ya asimétrico, ya te llama la atención. Pero nuevamente, chicos, tienen que observar a sus pacientes. O sea, esa idea yo creo que de esta clase tiene que llevarse eso, tienen que observar a sus pacientes para que en base a eso desperte la curiosidad y puedan llegar a un diagnóstico. Además es importante aquí un trabajo también ver alteraciones en recién nacidos, ¿no? O en este caso, María Alejandra García. Alejandro, ¿qué te llama la atención en esta imagen de acá? Diferencia de tamaño aparente de los miembros superiores de pacientes superiores. ¿Ya? ¿Qué más aparte del tamaño? Lorena Castro. Lorena, ¿qué más ves? ¿Qué más te llama la atención en esa primera imagen? ¿Qué es lo fuerte? Moisés.
Sí, es uno más pequeño que el otro que es el izquierdo, ¿cierto? Sí. Pero nuevamente, la idea de esta lámina es que ustedes cuando vean a sus recién nacidos, que van a estar haciendo un salón, se van a verlos, tienen que sacarlos, verlos, porque el kit es algo que llama la atención de ese chorro. Nuevamente, no todas implican pliegues y implican cadera, no todas. Pero si es una impresa cadera, tú no lo has diagnosticado o no has alertado al paciente, ese niño en el futuro puede hacer una cosa de cadera de 30, 35 años. Es decir, le quedamos la leche. La idea es que lo podemos observar. Y la otra, ¿quieren? Y no tenemos que tener la atención. Ya. ¿Tú planeas que puede ser una atrofia del lado izquierdo? ¿Por qué puede ser una atrofia? Que eso no anda normal. Si piensas que es una lesión neurológica, ¿qué más examinarías? Dígame. Si tú piensas que es una secuela neurológica, ¿qué más examinarías? Sí, ¿qué más pensarías? Vamos, desarrollemos. ¿Qué más harías? ¿Qué más le examinarías al paciente? Para ver si es neurológico o no. Los movimientos activos, pasivos, ¿qué más? Los reflejos, ¿cierto? Todo lo que es neurología, eso tienes que aplicar. ¿Te han hecho neurología? O sea, nuevamente, chicos, acá, la idea de montar sacar medicina, yo creo que el chiste de ser médico es que todo lo que le han enseñado en neuro, trauma, neurología, todo lo que le han enseñado, no lo aplica en su paciente. Es medio raro, es complicado, pero tiene que tratar de lograr hacerlo. Entonces, ¿qué más es importante en traumatología? La piel. ¿Por qué es importante la piel en traumato? María Fe. No, María Fe. ¿Por qué creen que es importante la piel en traumato? Pues ya se cuando tenemos un paciente, estamos en una junta, nos dicen, doctor, el paciente tiene una fractura de tibia. Y le preguntamos cómo andan las partes blandas. ¿Por qué le preguntamos eso? ¿Por qué creen? Por ejemplo, con una de las imágenes separadas o como mencionaba con una fractura abierta, también al riesgo de infección. Esa es una causa. O sea, si es una fractura expuesta, tiene un tratamiento distinto a una fractura cerrada. Pero consideramos que son fracturas cerradas, no son expuestas. Pero aún así sigue siendo importante la piel. ¿Por qué? Shara Cuñado. ¿Por qué Shara? ¿Cómo es eso?
externa o bajarlo con antibióticos, se mejora la parte blanda y lo operamos. Entonces, por eso que la parte blanda en traumato sí es básico. Es básico. Y acá encontramos las clásicas fracturas expuestas, las celulitis, las lesiones por estas problemas musculares en adultos mayores. No sé si han visto gente mayorcita que tiene la piel toda como una cebollita. Tienes que considerarlo, porque si tú tienes este paciente con una lesión vascular crónica, que se infló el tobillo, tienes que operarlo, tienes una alta probabilidad de que tu piel se pueda abrir la herida, se puede infectar, pueda requerir después un VAC, un cicatrización que le haga un colgajo, qué sé yo. Es porque la parte blanda no te ayuda. Entonces, el traumato es importante en el examen físico, al momento de que hacer la inspección, evidenciar cómo está la lesión de las partes blandas de la piel. Y también ver, al momento de la inspección, ver si hay hipotonía, si hay hipotrofia, si tenemos conversado de la lindofonía. ¿Qué más tienen que hacer? Una vez que ya ustedes hicieron la inspección, que es ver a su paciente, observar a su paciente, vamos a palparlos. Como ustedes dijeron hace ratito, en una celulitis va a haber calor, rubor y tienen que identificarlo. Ojo que también no solamente hay celulitis, muchas veces los tumores también vienen con un poco de rubor y calor. Entonces tienen que estar atentos a eso. ¿Qué más tienen que palpar? Aumento de volumen. Ustedes tocan acá, es claramente un músculo que está pesado. Lo palpas, lo tocas, ves si es duro, es blando, es móvil, el tamaño. Eso lo estoy palpando, chicos. ¿Qué más tenemos que ver? La presencia o no de edemas. Y si es un edema bilateral, comúnmente es un tema metabólico. Tal vez un tema del hígado, del riñón, del corazón, qué sé yo, pero no es algo tan traumatológico. Que cuando es uno que es de un solo lado y no tiene un traumatismo. Ese que dice que es un edema postraumático. Y al momento también que examinen a su paciente, o sea, le hacen la inspección, le hacen la palpación, también tienen que evaluar puntos claves que lo van a ver en las prácticas diarias. Evidenciar también y reconocer que traumatología va muy de la mano con lo que es anatomía funcional. Es decir, para que ustedes puedan entender un síndrome de manguito rotador, tienen que haber leído un poco la anatomía funcional del hombro. Para que puedan entender un tratamiento de una lesión del ligamento cruzado anterior, tienen que saber cuáles son los ligamentos, cuál es la estructura, de dónde va, porque al final lo que hace el traumatólogo en una lesión del ligamento cruzado anterior es reemplazar ese ligamento con otro. Entonces, si tú sabes que tu ligamento va de la parte lateral a la parte medial, lo tienes que reemplazar igualito. O se pones al revés. Entonces, anatomía es básico para que esta especialidad lo puedan llevar a cabo. También evaluar en traumatología lo que es la movilidad activa y la movilidad pasiva. En esto es importante ver cómo van los grados. Cada articulación tiene grados normales y eso tiene que evidenciarlo el examen físico de su paciente y ver qué es normal y qué es anormal. ¿Cierto? Y en eso, ya viendo un poco lo que es movimiento activo y pasivo, tenemos que saber que hay algunas causas que dañan justamente esa movilidad activa. Desde el punto de vista neurológico, pues por la parálisis, las OCP, las paraplegias, que pueden alterar la movilidad activa. También puede ser alterada por un problema a nivel muscular o un problema a nivel tendinoso, la movilidad activa de un paciente. También puede ser alterada en una lesión tipo ósea, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, va a ver imágenes un poco en su práctica, me imagino yo, pero esa es una radiografía en la cual se evidencia, es una serie de codo. Este es el húmero, este es el radio y el cúbito, por ejemplo. Entonces, ¿qué ven en esa imagen? ¿No le llama la atención? Adriana, la rosa. Adriana, ¿qué te llama la atención? Ahí no tiene nada de atención. ¿Cómo es? ¿Qué ves? ¿De qué? ¿Qué hueso?
cree que ese codo funcionalmente, cuánto crees que va a ser el movimiento? Va a ser un codo que te va a llegar hasta 80 grados y no 110 grados nada más, porque va a estar limitado. Entonces sí, es una causa ósea de una alteración de la movilidad activa, ¿no? Y también tenemos alteración de la movilidad pasiva, que son los casos neurológicos. Entonces, la forma como los traumatólogos evidenciamos los movimientos es como el goniómetro, esta reglita, en la cual con dos ejes marcamos un ángulo. Y ese ángulo vemos para ver cuánto es la extensión normal de la muñeca, cuánto es la extensión normal, y hacia eso tenemos que llegar. ¿Por qué es eso importante medir los rangos de movimiento de un paciente? ¿Por qué creen? María del Carmen Sotomayor. ¿Por qué creen, María del Carmen? ¿Por qué creen que no vamos el trabajo de medir a los pacientes después que viene de una operación? ¿Cómo están sus movimientos? Digamos que es un paciente de 70 años con una fractura radiodistal, que le has operado, le pones una placa con tornillos, está de alta, está en su casa y viene a su consulta a las 2 semanas, a las 4 semanas, al mes, a los 3 meses, y lo vas evaluando cómo va su rango de movimiento. ¿Por qué te interesa saber eso? ¿Cómo, un poquito más, cómo compara su calidad de vida? Entonces, para que tú sabes, o sea, con la consulta que tú le vas haciendo, tienes que medir los rangos para ver si ese rango lo va mejorando, para que llegue comúnmente a lo que es un rango normal en el mejor de los casos. Y eso con la ayuda de la terapia. Para eso nos ayuda a medir los ángulos. ¿Sí? También hacemos mediciones longitudinales, mediciones circunferenciales en un paciente y evaluamos el tono muscular. También es importante ver cómo anda el paciente desde ese punto de vista. Maneras especiales trabajan en sus prácticas diarias, el cajón, el panel de la teca, que es el tanto que hay. Eso lo van a hacer, yo creo que tanto los miembros superiores como inferiores no tendrán eso, pero sí hay maneras especiales que van a ver. Evaluar la marcha también. Evaluar la marcha de un niño es importante. Entonces, en todo eso, chicos, ustedes tienen que ver cómo desarrolla, cómo ven la parte de inducción, la palpación, exámenes auxiliares, y cómo se tiene una idea diagnóstica en cada paciente. ¿Qué más? Siempre en traumatología va muy de la mano, aparte así como le dije de la piel, también la parte neurovascular, que es importantísimo, eso sí, trabajo es importantísimo. Entonces, Alison Rodríguez. Alison, ¿por qué? A ver, en un paciente con una luxación de rodilla, ¿qué estructura te preocuparía? Desde el punto de vista semiológico, quieres examinarlo. Atendiendo un poco la parte neurovascular, ¿qué te preocuparía? José Amani. Sí, José. Bajo Fitio. ¿Por qué? Tal vez. ¿Dónde pasa el bajo fitio? Por detrás de la rodilla. Ya, posterior. Sí. Ya. Una luxación de rodilla, cuando lo vea, el 70% son luxaciones posteriores. Entonces, si se va para atrás, se te puede hacer una lesión, ¿cierto? Y eso, ¿por qué es importante identificarlo? Podría dañar tal vez alguno de los nervios o arterias causando la isquemia o. Y lo siguiente, Daño a los nervios, daño a nervios, arterias. y la consiguiente, Necrosis. Isquemia. perdón, y todo ese tema, pues, no. Y cuando tú no estás diciendo, tú hace rato estás así. ¿Qué amputación? Hernianillo, si tiene la Fibrosis. Amputación, amputación. Entonces, no, chicos, ¿por qué es importante esto? Porque de verdad que si ustedes no se recuerdan que pasa el bajo fitio por ahí y solo se acuerdan de la luxación de rodilla y la reducen y nada más,
y hay una lesión vascular, puede llegar a una amputación. Y la luxación de rodilla tiene un alto porcentaje de llegar a una amputación. O sea, la luxación de rodilla es casi 1% al año su presencia, pero cuando se da, un 70% puede llegar a una amputación si tú no has diagnosticado el mal. Entonces, ahí nuevamente, el traumato al examen físico tiene que evidenciar sí o sí lesión neurovascular. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué les preocuparía? Silvia Torres. Silvia, ¿qué te preocuparía? ¿Qué zona es? ¿Lo identificas? ¿Qué zona es? ¿Es una radiografía de hombro? No. ¿Quién quiere participar? Húmero distal. Renzo Maldonado. ¿Radiografía de qué es? ¿De qué? ¿De pierna? No. ¿Es de codo? Tienen 2 días de trabajo, no sé qué si tienen. Bueno, este es el codo, este es el húmero, Distal. este es el olecrano y este es el real. Es distal. Es un codo, poco a poco. Pero identificando que es un codo, ¿qué le preocuparía? Renzo. El nervio. ¿Dónde pasa la parte vascular del codo? ¿El codo? ¿Dónde pasa el codo? ¿Posterior? El codo, no el codo. El codo ¿cierto? ¿Dónde pasa la parte anterior? Entonces, si tú ves acá, este es el olecrano y este es el húmero. ¿Para dónde? ¿Para anterior o para posterior? ¿Cómo crees que podría estar esa arteria? Podría estar complicada. Esa es una arteria en niño, por eso. Entonces, las fracturas de codo en niños son frecuentes. Si tú reconoces a ese paciente, ¿qué harías semiológicamente con ese paciente para identificar si hay una lesión arterial? Eso ya está al final, porque ya está frío, porque ya se fue la tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más identificarías? ¿Qué más identificarías semiológicamente para decir acá probablemente hay un daño vascular o no? Para ver si hay un daño vascular. El pulso, ¿qué más? ¿Qué pulso? Radial. ¿Qué más? El llenado capilar. La temperatura. ¿Cierto? Eso tiene que ser la única forma de sospechar es eso viendo tu radiografía y pensando por dónde pasa mi arteria. Entonces, la lesión neurovascular es algo que se lleva mucho en trauma, ¿no, chicos? También no olvidarse cada vez más balas en la emergencia, mínimo ya 2 baleados en la emergencia. Entonces, también identificar tipo de lesiones vasculares por una ley de Parkinson. Compartimental que la van a ver, lo voy a identificar. Y también es importante que así como hemos hablado de la parte vascular, también identifiquemos la parte neurológica. Esta imagen me gusta mucho porque acá este es un pie equino. ¿No han visto alguna vez un pie equino? ¿Han visto un pie equino alguna vez en su práctica? ¿No han visto? ¿No han visto pacientes que tienen secuelas de ACV y están con el pie caído? ¿No les han visto? Entonces el pie equino es un pie frecuente de ver. Comúnmente por una lesión de ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo, ¿se recuerda por dónde pasa? El nervio ciático popliteo externo, ¿se recuerda por dónde pasa? Está cerca. No, sigue el trayecto. El nervio sale de acá, el glúteo, y se viene por acá y da la vuelta por acá por la parte del peroné, la parte proximal. Acá pasa el nervio. Si hay, la otra vez, por ejemplo, había un paciente que estaba jugando al fútbol y recibió un rodillazo justo acá. Entonces, el paciente vino con el pie hacia abajo. ¿Qué había pasado?
se había hecho una neuropraxia de venir nervioso ciático militar. Entonces, la única forma de que ustedes identifiquen esa asociación es con la lesión anatómica. O sea, recuerden por dónde pasa el nervio. Igual con esto acá. ¿Se recuerdan qué nervio produce la mano péndula o caída? El radial. ¿Dónde es más común la lesión del nervio radial? A nivel nervio. ¿Cómo? Ya. ¿Dónde es más común la lesión del nervio radial? Porque es algo que como traumatólogos siempre nos preocupa. Es el canal de torsión. ¿Dónde está el canal de torsión? El húmero. Entonces, cuando hay una fractura de la diáfisis del húmero cerca del canal de torsión, tienes que identificar si la mano está así. Porque está así, es que aparte de la lesión del húmero, de la fractura del húmero, se ha lesionado el nervio radial. Y es una indicación para entrar a explorar el nervio porque puede ser que se haya inflamado, una neuropraxia, o sea roto. Es una neuromesis. Tienes que sospechar. ¿Sí? Entonces, la lesión vascular nerviosa es importante, chicos. Presencia de neuropatías también, el tema de infecciones, tumores. Y ya cuando tienen su anamnesis y su examen clínico, ya van a la parte complementaria, pues, ¿no? Los exámenes de radiología, la ecografía, la radiografía, la tomografía, la resonancia, el escáner, lo que quieran. Pero teniendo primero la idea o la sospecha clínica que puede pasar con el paciente. Laboratorio también es importante, pulsiones, biopsias, exámenes eléctricos. ¿Qué exámenes de radiología conocen? ¿De radiología qué conocen ustedes? ¿Algo? Ana Lucía. Ana Lucía. ¿Quién nos puede hablar de radiología y traumatología? Chiquito más. Radiología. Ya, eso nunca va a pasar de moda, yo creo, la radiografía. La verdad que nunca va a pasar de moda. ¿Por qué te hicieron una radiografía? ¿Qué más aparte de fracturas? ¿Qué más puede ver en una radiografía que no son fracturas? Fisuras es una fractura incompleta. ¿Qué más aparte de eso? Pinzamientos en caso de artrosis, ¿cierto? ¿Qué más te dio en la radiografía? Pero también es artrosis, pero otras cosas. Artrosis también, otra cosa. A ver, ¿qué más puede ver en una radiografía? Bueno, sí ha habido, por ejemplo, una fractura, pero no se me cae. Ya, caso clínico. Paciente de 30 años que viene al consultorio porque jugando al fútbol solamente un compañero va y lo voltea para atrás, nada más y viendo la emergencia y tú le ves una fracturita en la parte del hombro proximal. ¿Qué pensarías con esa fractura? ¿Es algo normal? Podría ser una fractura patológica. Entonces, ¿qué puedes ver aparte de una radiografía? Puede haber tumores. ¿Qué más puede ver una radiografía? ¿Puede haber infecciones? Van a ver los secuestros, van a hacer las reacciones periódicas, también. O sea, una radiografía es bien importante para los trabajos. ¿Qué es lo que se llama aparte de la radiografía? Leonardo Mendoza. Aparte de la radiografía, ¿qué examen de los trabajos que usamos? Tomografía. ¿Para qué se llama tomografía? Para ver tanto líquido óseo como blanco. ¿Sigue hablando también de tomografía? No tanto. Sigue hablando de los últimos exámenes. ¿Para qué es la tomografía, chicos? A ver, ¿quién quiere participar? En traumato, en lo que es fracturas, hay algo que sí usamos tomografías para fracturas articulares. ¿Identifica que es una fractura articular? Está bien. Empezamos. Ya.
Esto acá es una tomografía de pie, pero digamos que la fractura llega hasta acá, hasta la articulación. Para que tú valores qué tanto esté desplazada esa articulación o no, siempre hay una tomografía. ¿Por qué? Porque cuando tú operes una articulación, la articulación tiene que quedar al 100%, o sea, lo más perfecto posible, para evitar la artrosis. Entonces, en fracturas articulares sí o sí tiene que haber una tomografía para que puedas planificar tu cirugía. Entonces, es una utilidad de una tomografía. ¿Qué más? Cuando tú tienes una lesión que parece o no parece fractura, porque hay fracturas que son bien evidentes, que lo ve cualquiera, porque hay fracturas que son esas ocultas en las cuales no se pueden evidenciar. Como tienes la duda, no puedes ver una tomografía. ¿Sí? Entonces tenemos la ecografía, como se ve ya, y la resonancia, que son para partes blandas. Comúnmente para meniscos, ligamentos, tendones, qué sé yo. ¿No? Laboratorios, funciones para casos de hidratosis, hemartosis, biopsias, también usamos mucho. Por ejemplo, esta es una lesión clínica del hueso. Podría ser un condroma, podría ser como de Elmi, y otras cosas. Y la electromiografía para problemas de tipo neurológico. Entonces, en conclusión, chicos, la idea de esta clase de ahora es que ustedes puedan desarrollar un poco su observación, se haga un poco de interés